Como les decía, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, él es Alexis Montes, es un médico argentino que se encuentra en Alemania llevando a cabo todo su proceso de homologación para poder ejercer como médico en Alemania y poder, digamos que participar de todas las ventajas y beneficios que ofrece el destino para estos profesionales. Hola Alexis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, ¿me escuchas bien, cierto? Sí, perfecto. Todo perfecto, listo. Bueno, Alexis, antes de empezar, quiero que nos digas qué hora es en Alemania en este momento. Ahora son las 5 de la tarde, 5 y 5 en realidad son. Más o menos nos llevan 6 horas Exactamente. de Colombia, desde Colombia. Ok, listo. Bueno, antes de empezar con este evento, quiero que nos cuentes cómo está en este momento el tema de la pandemia en Alemania. Sabemos que empezaron a vacunar en Reino Unido hace unas semanas, pero hay un nuevo brote, volvieron a cerrar fronteras. ¿Qué nos puedes comentar sobre la situación actual y cómo lo están viviendo en Alemania? Bueno, acá en Alemania en realidad la situación está media complicada, por decirlo de alguna forma. Desde noviembre que hay como una especie de lockdown, de cierre de muchas actividades y desde mediados de diciembre se endureció un poco esto. Actualmente solamente están abiertas cosas fundamentales como por ejemplo el post, o sea, el correo, los bancos, los servicios para comprar cosas alimenticias y el resto de las cosas están cerradas, o sea, restaurantes, hoteles y demás se encuentran cerrados. Ayer en realidad se tomaron nuevas medidas destinadas, digamos, a limitar un poco el turismo interno porque la gente, a pesar de estas restricciones, igual viajaba a centros de esquí y ese tipo de cosas, así que ahora en lugares que hay más tasa de infectados, eh, se limitó un poco eso, se intenta limitar y las fronteras en Europa están abiertas, pero hay que hacer cuarentena, hacerse test cuando uno viaja y demás. Y con respecto a la vacuna, acá se empezó a vacunar hace ya como 2 semanas más o menos con la vacuna de Pfizer, me parece. Hay otras que todavía no están autorizadas acá en la Unión Europea. Y acá se utilizó un esquema de vacunación que vacunaban primero a la gente más anciana con mayor factores de riesgo y después a las personas que por ahí están más expuestas al virus y por último a las personas jóvenes, o sea que empezaron con los grupos etarios más altos y después van a ir bajando en realidad. Ok, o sea que en este momento las fronteras las tienen cerradas para, inclusive para los mismos europeos. En realidad, o sea, las fronteras, a ver, las fronteras con fines turísticos están cerradas. O sea, por ejemplo, si alguien quiere venir de cualquier otro lugar que no sea Europa con fines turísticos, o sea, si uno no tiene la ciudadanía europea o algo por el estilo, no puede, digamos. Salvo por razones de fuerza mayor, o sea, familiar, directo, con enfermedad grave, nacimiento de un hijo, casamiento, y creo que hay algunas excepciones más, pero son muy puntuales. Después, los que tienen Ujú. ciudadanía europea sí pueden viajar, eh, pero tienen que hacer cuarentena, tienen que solicitar un permiso, digamos, una especie de autorización, pero, digamos, físicamente sí pueden viajar, pero está bastante limitado. Igual, obviamente, que recomiendan no hacerlo, obviamente. Ok, vale, bueno. Les quiero contar a todos, todas las personas que están conectadas, que Alemania tiene un muy buen sistema de salud, son muy organizados, tienen gran capacidad de hospitales, pero no tienen personal. Entonces, quiero, Alexis, que nos cuentes qué es lo que pasa en Alemania, por qué esa necesidad de buscar médicos en tantos países, por qué los alemanes están quedando sin médicos. Bueno, en realidad esto es una tendencia que viene ya hace muchos años acá en Alemania. Digamos, el sistema de salud acá en Alemania sí es muy bueno, muy costoso para el Estado también, pero la realidad es que durante esta pandemia ha, por lo menos hasta el momento, demostrado ser suficiente, digamos, y capaz, y digamos, toda esa capacidad ociosa que se le dice, o sea, esa capacidad de más que tiene el sistema, sirvió para que las unidades de terapia intensiva, por ejemplo, no estén desbordadas y no haya mayor cantidad de muertes, digamos, como sucedió en algunos otros países, que el sistema se desbordó en algún momento. Con respecto a los médicos, acá en Alemania es realmente difícil estudiar medicina, tanto para los extranjeros como para los alemanes en sí. Se requieren puntuaciones muy altas en la escuela y hay digamos,
un cupo, digamos, para ingresar a la universidad limitado, entonces eso hace que la demanda sea mayor que la oferta. Igualmente todos los años el sistema se nutre con mucha cantidad de médicos que vienen de todas partes del mundo. Obviamente que, digamos, acá la barrera es el idioma, porque todo se maneja en alemán, pero la realidad es que no sabría exactamente cuántos, pero alrededor de un 20-25% de los médicos creo que son extranjeros acá en Alemania, el resto de personal de salud incluso más todavía. Ok, vale. Bueno, quiero, Alexis, que te presentes, que les cuentes a nuestros asistentes quién eres, de qué país, de qué ciudad, dónde estudiaste medicina. Cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, yo en realidad nací en Perú y desde chiquito viví en Argentina, en la ciudad de La Plata, y estudié medicina hasta el año 2010 y después hice la especialidad en neurocirugía en el Hospital Militar de Buenos Aires. Después, bueno, ejercí como neurocirujano desde el año 2015 al año 2019 y hace un año y un mes que estoy acá viviendo en Alemania. Bueno, yo estoy trabajando acá en un centro de cirugía de columna, que es más o menos, digamos, lo que yo siempre me dediqué a hacer. Y así que, bueno, nada, acá estamos intentando pasar la pandemia. Ok, ¿y por qué decides por Alemania? ¿Por qué no otro país? En realidad, a ver, yo estuve en varios otros países. La realidad es que lo que más me gustó de acá es el estilo de vida, básicamente. Obviamente que como todos los países tienes cosas a favor y en contra, pero más allá del idioma hay ciertas facilidades para la inmigración, o sea, hay facilidades en cuanto a trámites, a homologaciones. Obviamente que no es todo súper fácil, pero hay ciertas cosas que son más accesibles o más rápidas que en otros países. Por ejemplo, comparado con Estados Unidos, en Estados Unidos la homologación de la especialidad es casi imposible, por decirlo, y hay que hacer de nuevo la especialidad que dura 7 años en Estados Unidos, y acá, por ejemplo, la homologación de la especialidad en general se otorga, y si no se otorga parcialmente, o sea que uno tiene que hacer algunos años, algunas prácticas para compensar eso, pero no es todo completo como en Estados Unidos, y aún así hacer la especialidad acá, o sea, en el peor de los casos, o sea, si uno viene como médico recién graduado, el hacer la especialidad tiene un sistema completamente diferente al de otros países, o sea, acá es como si fuese un puesto de trabajo, digamos, o sea, cada lugar admite sus propios residentes y no es que hay un examen general, o sea que uno puede empezar casi en cualquier momento del año a hacer la especialidad, o sea, no tiene que esperar una fecha como por ejemplo el MIR de España o ir a postularse a cada universidad como en el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Ok, bueno, hablemos sobre tus primeros días en Alemania. ¿Cómo recuerdas esos primeros días allá? ¿Cómo fue ese cambio de cultura comparado con Argentina? Bueno, la realidad es que yo en realidad tengo un buen recuerdo en líneas generales, a pesar, digamos, de que fue bastante difícil por la cuestión idiomática. O sea, yo la verdad que empecé a estudiar alemán en el año 2017. Yo después de ahí hice un curso acá con el doctor Rosenthal en Frankfurt de cirugía de columna endoscópica, y después de ahí, bueno, me gustó mucho el país, digamos, la sociedad y demás, entonces seguí estudiando alemán. O sea que no es que hablo de chico alemán, entonces para mí fue bastante complicado, pero por otro lado, la verdad es que la gente es súper amable, o sea, la gente, digamos, de la praxis que se le dice acá como al consultorio, que es donde uno trabaja, como los pacientes, digamos, por un lado, están acostumbrados a trabajar con médicos extranjeros, así que son bastante tolerantes en ese sentido. Por otro lado, tienen como una especie de especial cariño por la gente de Latinoamérica, tienen, digamos, un buen, como un buen preconcepto, digamos, así que la verdad que no fue para nada difícil, pero el tema del idioma al principio es complicado, o sea, es como una barrera que cuesta algunos meses pasarla, pero bueno, yo creo que es para todos igual eso. Ok, ¿tú con qué nivel de alemán llegaste a Alemania? Bueno, en realidad yo llegué acá con un nivel un poco más que B2, acá para ejercer como médico
se requiere el certificado B2 de alemán y aparte el certificado C1 de medicina, que es un examen de medicina con orientación a nivel C1. O sea, no es tan difícil como el C1 de alemán, pero es mucho más que el B2 en realidad. Ok, bueno, aquí ya empezamos a tocar el tema de digamos que el camino que debe tomar un médico para empezar el proceso de homologación y el primero va a ser tener el idioma, el B2 de alemán. Debes presentar ese examen que es el de terminología médica. Cuéntanos un poco sobre ese examen, cómo está estructurado, cómo te fue a ti, qué te preguntaron. Bueno, ese es un examen que se toma en todos los estados de Alemania. La estructura del examen es muy similar en todos lados y es un examen destinado al idioma. Obviamente que hay algunas variaciones entre estado y estado mínimas, pero en general es un examen que es como si fuese lo que hace uno todos los días con los pacientes. O sea, es un examen que consta de 20 minutos digamos, de una anamnesis, o sea, la charla con el paciente, un interrogatorio. Examen físico no hay en este examen, o sea, solamente la parte oral de hablar. Después, la segunda parte del examen son 20 minutos para escribir una carta, digamos que es como un resumen de lo que uno habló con el paciente, que es lo que uno normalmente hace en una historia clínica. Y la tercera parte es presentar el caso como si uno lo presentase con un colega y después uno recibe algunas preguntas de los profesores, digamos que son médicos, del paciente, bueno, y cosas, pero es un examen muy destinado al idioma en realidad, o sea, no es tanto destinado a, o sea, el idioma en sentido de la comunicación con el paciente y por otro lado, los términos médicos, digamos. Así que, pero no es un examen destinado a los conocimientos médicos en sí. Ok, bueno, ¿cuánto tiempo se demora ese examen? Ese examen se demora desde que uno eh, pide para rendir el examen hasta rendirlo, pasa entre un mes y 3 meses. Después el examen en Ujú. sí dura, o sea, dura 3 partes de 20 minutos, se toman todas en el día y el resultado se da en ese momento. O sea, uno termina el examen y le dicen, ¿aprobaste o no aprobaste? No tiene una nota el examen. Y una vez que uno obtiene ese examen, por lo menos acá en Bayern, donde yo estoy, uno ya puede empezar a trabajar con ese examen rendido. Hay otros estados en el cual, y hay algunas excepciones ahora también con la pandemia, que se puede uno empezar a trabajar y después rendir ese examen, pero es algo un poco medio excepcional, digamos. Ok, ¿qué pasa si se pierde ese examen? ¿Se puede volver a repetir y al cuánto tiempo? Sí, ese examen se puede rendir una innumerable cantidad de veces, o sea, no hay un límite. El examen tiene un costo que es de 400 euros más o menos, o sea que no es económico. Y uno lo puede rendir a los 3 meses o a los 6 meses de que lo rindió. A veces sucede que si el que se postula tiene un nivel muy bajo de alemán, o sea, en el examen le va muy mal, a veces la mesa puede aconsejar que dé el examen en 6 meses, porque en 3 meses por ahí no se mejora tanto el idioma para rendirlo. Pero en general son 3 meses más. Ok, tú nos contabas que con ese examen hay la posibilidad de empezar a trabajar. Cuéntanos bajo qué condiciones puede un médico empezar a trabajar con ese examen. Bueno, bueno, eso es algo bastante complejo. Yo tengo un canal de YouTube que tiene mi nombre, que tiene ahí por ahí todos estos detalles, porque hay como muchas excepciones y muchos cambios que se van dando, hay muchas situaciones particulares de cada persona, pero bueno, ese canal tiene mi nombre, como me llamo yo, Alexis Monte Martínez, que es un poco más fácil de buscar. Pero en líneas generales, cuando uno empieza a trabajar como médico, uno empieza a trabajar, tiene un permiso de trabajo que dura 2 años como máximo. Uno trabaja para un solo empleador en general, a tiempo full site, o sea, a tiempo completo. Eso significa tiempo completo, significa 40 horas semanales, o sea, 8 horas por día de lunes a viernes. Varía un poco si uno hace guardias o no. Los que hacen guardias a veces trabajan menos días o días trabajan la mitad para compensar esas horas, pero en general no deberían trabajar más de esas 40 horas o de alguna forma recuperarlas. Y tiene un tiempo limitado, o sea, la mayoría, la mayor duración son 2 años. Uno dentro de esos 2 años tiene que terminar de homologar el título.
Ok. Eh, ¿Qué salario, o mejor dicho, sí, bajo qué condiciones laborales trabaja un médico en esa etapa del proceso? Me refiero a horarios de trabajo, salario, ¿tienes algún beneficio como empleado? Bueno, en realidad uno trabaja como empleado, las capacidades que uno tiene como médico son limitadas, es como si uno estuviese en el residentado en realidad, porque Mm. o sea, uno está como siempre a cargo de algún médico, lo cual está bueno, digamos, porque uno, digamos, no tiene el 100% de la responsabilidad de las decisiones que toma. Por otro lado está malo, porque por ahí si uno ya era médico independiente, es como que uno baja de nuevo a la parte de estar bajo control. En cuanto al salario, el salario está regulado. Eso está en internet en todos lados, o sea, no es ningún misterio. El salario ronda más o menos por mes, porque acá están acostumbrados a decirlo por, por año, o sea, por mes más o menos el salario bruto total son algo de 4.200, 4.500 euros, pero de eso se le descuentan un montón de impuestos, o sea que depende si uno es casado o no es casado, eso también yo lo tengo por ahí explicado porque es bastante complejo. Le quedan a uno en mano entre 2.700 y 3.000 euros más o menos al fin de mes. Ok, pero hay que tener en cuenta que a partir de ese momento tú ya eres residente, o sea, ya estás encaminado en la especialidad que quieres hacer. En realidad no. Eso cambió hace poco tiempo, hace 2 años. Si uno si bien uno está, a veces hace uno lo que quiere hacer, digamos, o sea, uno entra en la especialidad que uno trabaja. O sea, yo por ejemplo hago cirugía de columna, que es lo que siempre hice, o sea, digamos, voy adquiriendo experiencia, pero el tiempo y las prácticas que uno realiza durante este periodo con este permiso transitorio de trabajo no cuentan para la especialidad, lo cual tiene ventajas y desventajas. O sea, la ventaja que tiene, bueno, en realidad no es una ventaja, digamos, mirándole el lado bueno en realidad, si por ejemplo yo no hubiese encontrado ese trabajo, hubiese encontrado un trabajo de cualquier otra especialidad, digamos, a la larga para mí es exactamente lo mismo. O sea, es Ujú. tiempo que uno tiene que estar acá, digamos, trabajando para validar el título, cobra su sueldo y listo. Lo ideal es conseguir algo de lo que uno quiere hacer, digamos, o de lo que uno planea hacer o de lo que uno ya tiene experiencia. Si uno ya es especialista en algo, en lo que sea, generalmente tiene más facilidades para conseguir trabajo de algo de su especialidad porque ya tiene la experiencia, digamos, y no le tiene que explicar tanto, digamos, de lo que uno tiene que hacer. Si uno no tiene ninguna especialidad, generalmente son trabajos de, acá se llama Allgemeine Medicine, que es medicina general, digamos, que es guardias, nada, trabajo, digamos, de piso, digamos, de internación y demás, depende del caso. Ok. Después de esta etapa viene el último examen, que es el de conocimientos médicos. Ujú, exacto. ¿Los médicos se tienen que esperar los 2 años para presentar ese examen o si lo quieren presentar antes lo pueden hacer? Bueno, esa es una buena pregunta. Varía mucho de estado a estado. En realidad uno lo tiene que hacer antes de esos 2 años, pero en general, desde que uno llega acá hasta que uno puede rendir ese examen, pasa alrededor de un año en promedio. Eso digo en promedio porque depende uno, digamos, eh, si uno presentó, depende del Bundesland, o sea, depende del estado en el cual uno esté, eso varía mucho, depende de la situación del país también. Acá en Bayern, por ejemplo, hay chicos médicos que han presentado digamos, para rendir este examen, que lo presentaron ahora en agosto y recibieron un turno para rendir ahora en febrero, o sea que es relativamente rápido. Hay otros que tardan mucho más y para obtener la aprobación, que se llama el título homologado completamente, hay dos caminos principalmente. El primer camino es la homologación directa, que uno tiene que presentar todos sus papeles y traducciones, es bastante largo, y con eso uno puede acceder a obtener la homologación directa si es que uno tiene digamos, si la carrera donde uno la hizo es homologable, o sea, es parecida a la de acá, y si uno tiene la experiencia necesaria para hacerlo. Si no es homologable, uno puede optar por la prueba. Ese camino de la homologación directa no es obligatorio, uno puede, digamos, negarse a eso y optar por la prueba directamente, pero en general se tarda un año y medio en promedio. Ok. Cuéntanos acerca de ese último examen, el de conocimientos médicos. ¿Cómo se presenta ese examen? ¿Qué preguntan? ¿Qué diferencia hay frente al examen anterior? Bueno, ese es un examen de conocimientos médicos, como bien dijimos.
Es un examen que consta de una parte práctica, que es un examen físico del paciente. Hoy por hoy, por la crisis del coronavirus, se ha dejado un poco de lado esa parte y se hace más oral que práctico. Y después una parte escrita que uno tiene que hacer como una carta médica. Y por último, un interrogatorio con preguntas del paciente y de otros temas. Los temas son medicina interna y cirugía principalmente y algunos otros subtemas que son mucho más chiquitos, como por ejemplo radiología, electrocardiograma, que eso depende de estado a estado, a veces uno lo tiene que dar y a veces no. Pero son principalmente esos dos grandes materias. Y el examen es un examen oral, generalmente dura entre 1 y 2 horas, se rinde en un hospital o en una clínica, depende el estado, y lo toma una mesa de médicos que son de la Cámara de Médicos, que se dedican, digamos, básicamente a hacer eso, y uno obtiene el resultado de si aprobó o no aprobó ahí en el momento. Ok, ya con ese examen tendrían la licencia médica, o sea, el título ya quedaría homologado en su totalidad. Eh, ¿Qué cambia para un médico cuando ya se tiene licencia? Bueno, cambia muchísimo, la verdad. O sea, cuando uno tiene la licencia, primero la licencia es ilimitada en tiempo, o sea, uno puede permanecer todo el tiempo que quiera. Segundo, puede Ujú. trabajar en cualquier Bundesland con cualquier empleador y puede trabajar con varios empleadores al mismo tiempo si uno lo desea también. El sueldo, la verdad que cambia un poco porque uno puede hacer más cosas, digamos, entonces el sueldo es un poco mayor, o bastante mayor, digamos, si uno trabaja mucho más. Y lo que cambia también importante para los que no tienen especialidad es que pueden empezar con la residencia, sea en el mismo lugar donde estaban trabajando, o sea, continúan con otro contrato, pero continúan en el mismo lugar haciendo lo mismo, pero ya contando, digamos, el tiempo y las prácticas que uno hace o puede empezar en otro lugar también. Ok, aquí quiero que nos detengamos un poco porque quiero que hagamos el comparativo de lo que pasa con un médico cuando se gradúa acá en Latinoamérica y lo generalizo a Colombia, Argentina, Uruguay, bueno, México, y lo que pasa con un médico cuando se gradúa en Alemania. En Colombia, por lo general, un médico se gradúa y si quiere aplicar a su residencia tiene que esperar por convocatorias. En Colombia es 1 o 2 veces al año. Cuando el médico se presenta y pasa todo este proceso, tiene su cupo, tiene que pagar y el médico va a trabajar gratis lo que dure su residencia. Aquí en Colombia se aprobó un proyecto de ley hace un año en donde ya les van a pagar unos 2 salarios mínimos, pero ¿qué consecuencias trajo eso? Que ahora la clínica, la universidad que ofrecía 2 cupos ahora solo ofrece uno, entonces ya van a haber menos posibilidades. Eso es muy general, muy común que pase en Latinoamérica. ¿Qué pasa en Alemania cuando un médico se gradúa o cuando un médico ya tiene licencia? Tiene que esperar por convocatoria, tiene que pagar por residencia, le van a pagar, va a trabajar gratis. ¿Qué pasa? Bueno, ahí, acá en general el puesto de trabajo, digamos, el puesto de residencia es como un puesto de trabajo, o sea, uno cobra un salario, que es más o menos el que había dicho, y, o sea, de ninguna manera uno tiene que pagar. Y acá la diferencia que hay con otros países, por ejemplo, yo de donde vengo de Argentina, en general las residencias, digamos, son pagas, el sueldo obviamente que no es muy alto, la carga de trabajo es muchísima y uno tiene que rendir generalmente una vez al año este examen, tiene una oportunidad. Acá en Alemania no, acá funciona como si fuese un puesto de trabajo, uno tiene que hacer una entrevista, postularse, presentar sus antecedentes y si, digamos, digamos, va con el perfil que están buscando, uno empieza y listo. Eso tiene una ventaja y también uno puede elegir dentro de varias ciudades donde uno quiere empezar. Eh, pero bueno, esa es la diferencia, pero acá no existen posgrados pagos, digamos, o sea que siempre se cobra por hacer la residencia. Hacer la residencia. Ok, bueno. Ya hablando del tema de las especialidades, digamos que aquí en Colombia depende de la especialidad, la cantidad de años que debe un médico ser residente. ¿En Alemania aplica exactamente lo mismo o está ya establecido la cantidad de años si la especialidad es quirúrgica o no? Sí, y Ejemplo. acá en realidad en general es variable, o sea, ahí las especialidades clínicas en general duran menos tiempo, duran 4 años en general, las quirúrgicas duran 6 en general. Esto está en la página de internet, obviamente que está en alemán y es por ahí un poquito difícil buscarlo,
Yo hice un video de esto, digamos, explicando bien cómo llegar hasta este lugar, porque la realidad es que no es tan fácil aún sabiendo alemán. Y ahí por ahí si uno dice, mira, yo quiero hacer cardiología, listo. Ahí uno busca exactamente qué es lo que se necesita, cuántos años, qué prácticas, qué cosas tiene que hacer y demás. Entonces no queda ninguna duda. Eso está regulado por ley, digamos, por la Cámara de Médicos de cada estado, digamos. Y después el título de especialista también lo entrega la Cámara de Médicos como si fuese el Ministerio de Salud, digamos, digamos, de cada estado también. Ok. Hablemos un poco a futuro sobre el proceso migratorio. ¿Es viable que un médico pueda hacer el proceso migratorio y quedarse en Alemania? Sí, 100%. Eso acá hay dos opciones. Están las personas que tienen ciudadanía europea, que en general no tienen ningún tipo de problema. Yo en mi caso no tengo ciudadanía europea y estoy con una visa que se llama Blue Card, que es una visa especial para personal calificado y, digamos, no tiene un tiempo de vencimiento, o sea, dura lo que dure el contrato que uno tiene. Después, acá en Alemania el tema de la ciudadanía es un poco lento, tarda, no después de 7 años recién puede pedir la ciudadanía alemana. En otros países tipo Italia, España es un poco más rápido. Pero uno mientras tenga trabajo, o sea, una vez que uno tiene la habilitación como médico, uno mientras tenga trabajo puede permanecer acá, eso no hay ningún problema en general. Ok. Una pregunta, Alexis, que es muy común. ¿El hecho de tu homologar en Alemania, de hacer tu residencia ya, te permite ejercer en otros países de la Unión Europea o tienes que también pasar por proceso de homologación? Esa es una buena pregunta. En realidad, a ver, la homologación del título de médico en Alemania no te homologa para trabajar de médico en otros países de Europa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo homologué mi título en España, que con Argentina hay un convenio que se hace directamente, pero esa homologación no me permite trabajar acá en Alemania porque tiene su propio sistema de homologación y porque yo no hice la carrera en España. Entonces, si yo hubiese hecho Ujú. la carrera en España, sí es directamente homologable. Esa es la diferencia. Si uno hace la carrera, la especialidad acá, la especialidad es homologable en todos los países, pero la carrera de médico no. Entonces, por ejemplo, si yo hice mi especialidad acá en neurocirugía, por ejemplo, en Alemania, y quiero trabajar en Francia, primero voy a tener que homologar mi título de médico en Francia, para lo cual voy a tener que hablar francés, por ejemplo, o, bueno, español si uno va a España, o polaco si uno va a Polonia, básicamente, depende de donde Ujú. uno quiera ir. Y después la especialidad sí es homologable completamente, pero primero uno tiene que hacer la parte de médico. Generalmente los que venimos de Latinoamérica hicimos la carrera en Latinoamérica, entonces es diferente el proceso en cada país porque uno tiene que homologar en cada uno, básicamente. Ok. ¿Qué pasa cuando un médico trae, o mejor dicho, lleva a Alemania su especialidad desde Colombia, desde Argentina? Porque bueno, lo que tú dices es cierto, primero se homologa el de médico general y después ya pues el tema de la especialidad es distinto, pero Alemania sí homologa las especialidades, o sea, se podrían saltar el proceso de residencia para de una vez ejercer como especialista. Sí, sí, eso varía mucho de Bundesland a Bundesland, o sea, de estado a estado. Varía mucho de qué es lo que haya uno hecho en la especialidad, cuánto haya durado la especialidad y las prácticas que uno haya hecho. En teoría, si las prácticas que uno hizo y el tiempo que uno hizo, eh, por ejemplo, en Latinoamérica generalmente las especialidades duran 5 años y acá duran 6. Entonces, hay veces que ese año con la experiencia que uno tiene ya se, digamos, como que se equipara, se homologa, y a veces no, eso es muy variable. Generalmente, mínimamente en parte se reconoce y uno tiene que completar el resto, pero muchas veces lo reconocen completamente, o sea, es más viable que no, pero eso varía mucho de cada lado y yo por ahí con eso siempre aconsejo a los médicos que me preguntan con respecto a venir acá, que ya son especialistas, que por ahí pregunten específicamente en el lugar donde quieren ir a otras personas que hayan hecho lo mismo, cómo les fue. Porque hay lugares que es súper fácil, hay lugares que no tanto, básicamente. Ok, vale. Bueno, no sé si es tu caso, Alexis, o si de pronto conoces casos, el tema de viajar con familia. ¿Qué ventajas, qué desventajas tiene Alemania para viajar con hijos, viajar con pareja? ¿Qué nos ofrece el país? Bueno, no, en realidad son todas ventajas. Acá Alemania tiene un sistema migratorio muy proteccionista, digamos, también Alemania fue criticada un poco por eso, digamos.
digamos, con la crisis de los inmigrantes, de los refugiados, la política es muy permeable. Para el personal calificado que viene con visa de trabajo no hay ningún tipo de problemas. O sea, yo, por ejemplo, como contaba, no tengo ciudadanía europea, vine con una visa que se llama Blue Card. Y, por ejemplo, yo soy casado, vine con mi señora que ella vino con una visa que se llama visa de acompañante familiar o de reunificación familiar. En caso de hijos corre la misma visa y las visas van paralelas, o sea que mientras uno permanezca, la familia permanece también acá. Y después hay ciertos beneficios, generalmente la mujer o el marido, digamos, que viene como acompañante familiar, puede trabajar, eso es una gran ventaja, puede trabajar de cualquier cosa, de lo que quiera. Otra ventaja es que en el caso de los chicos, acá hay una asignación familiar, digamos, de algo de 250 euros por hijo por mes, que es como una ayuda que da el Estado. Y por otro lado, ¿qué me estaba faltando? Cuanto más grande es la familia, uno menos impuestos paga, digamos. O sea, si uno es solo, es la categoría que más impuestos paga. Cuando uno es casado ya paga un poco menos, casado con hijo paga un poco menos todavía. Ok, vale, bueno, gracias por la información. Hablemos un poco sobre el destino. ¿Qué te ha parecido Alemania? ¿Cómo nos puedes describir el país? Bueno, no, la verdad que, a ver, yo en general he tenido una buena experiencia. Con respecto a esto, también yo aconsejo como que consulten, hay muchas personas que le ha ido súper bien y que tienen súper buenos comentarios y hay otros que no tanto, como todo es muy variable. En cuanto a la sociedad, la verdad que comparado con Latinoamérica, acá hay mucha seguridad, no solo tanto a nivel de inseguridad en la calle, sino también laboral, digamos, uno si pierde el trabajo hay muchas leyes que uno lo amparan y demás, lo mismo que la familia y demás tiene muchos recursos para asegurar esto. Después hay clima, eso por ahí yo veo la gente que es de Colombia, por ejemplo, que van a Argentina y ya pasan frío, bueno, acá hace frío todavía, Sí. entonces la verdad que es algo para tener en cuenta. Por eso yo siempre aconsejo que dentro de las posibilidades traten de venir acá, traten de hacer alguna rotación, alguna hospitación, algún fellow o algo para conocer un poco antes de mandarse a vivir. Se puede hacer, digamos, pero es lo más aconsejable como para uno ver si realmente a uno le gusta o no. En invierno hace bastante frío, dependiendo del lugar donde uno esté. Acá donde estoy yo es una de las zonas con mejor promedio de temperatura, pero en invierno, que es ahora, pleno invierno que estamos, a la noche hace entre 0 y -5 grados más o menos. Hay lugares que hacen más frío todavía. Y hay poca luz, o sea, en invierno amanece a las 7:30, 8 de la mañana y anochece a las 4:30 de la tarde, 5. Así que, El día es cortico. claro, eso es bastante chocante, en realidad. Sí, sí, psicológicamente funciona uno como mal. Psicológicamente es bastante duro. Sí. Bueno, cuéntame cómo te recibieron los alemanes. ¿Has visto de pronto algún, no sé, algo de discriminación, de rechazo por ser latinoamericano con pacientes, con colegas? ¿Lo has sentido o lo has visto? Particularmente no. Acá hay muchos inmigrantes de todas partes del mundo. La verdad que la gente, tanto la gente, digamos, como los pacientes, como los colegas, están muy acostumbrados a que uno tenga por ahí dificultades, más que nada con el tema del idioma, para comunicarse, para resolver algún problema. Por otro lado, la verdad que la gente en general es bastante amable y obviamente que son personas y como en todos lados hay de todo, pero en líneas generales la verdad que hay muy buena aceptación y si uno trata, digamos, de trabajar o de hacerse entender o de estudiar el idioma, en general no hay mucho problema con eso. Ok, vale. Cuéntanos qué planes tienes a futuro. ¿Qué estás pensando de pronto? Bueno, terminar tu especialidad, regresar a Argentina, ¿te quieres quedar en Alemania? ¿Cuáles son tus planes? No, yo personalmente me gustaría quedarme acá, la verdad que estoy muy cómodo, digamos, igual siempre fue más o menos mi proyecto. Todavía estoy esperando revalidar el título de médico, que creo que ahora más o menos en febrero más o menos tendrían que responder por los plazos que se manejan acá. Con el tema de la pandemia se hizo un poco todo más lento también. Y después de eso, bueno, yo tendría que homologar la especialidad de neurocirugía, que ahí, bueno, eso en ese momento tendré que presentar de nuevo todos los papeles y ver a ver qué sucede con eso, pero la idea es permanecer acá por lo menos.
Vale, vale, bueno. Pues Alexis, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos contar contigo para unos próximos eventos y que nos puedas enriquecer más con tu experiencia. Sí, Si te parece, empezamos a responder las preguntas que nos han enviado. Recuerden que por medio del panel las pueden enviar para que Alexis las responda. Bueno, ¿conoces proceso para enfermeros? ¿Sabes si a los enfermeros también los necesita Alemania? sí, enfermero en realidad enfermería tienen mucha más ventaja que los médicos porque son muchos más necesarios, o sea, hacen mucho más falta que los médicos acá. Hay muchos lugares que incluso han tenido que cerrar o achicarse el número de camas de internación por falta de enfermería, por lo cual las empresas, hay muchas facilidades con respecto a eso. El proceso es muy similar que para médicos, o sea, se requiere el nivel B2 de alemán para homologar el título, pero ya con un nivel B1 muchas veces se puede hacer como una especie de contrato transitorio, digamos, como un permiso de trabajo para terminar el idioma acá en Alemania. Pero generalmente es bastante requerido y bastante fácil, por decirlo de alguna forma. O sea, el que estudia alemán y tiene el B2 y es enfermero, no te diría 100%, pero casi 100% de posibilidades digamos, de tener todo ok. De ejercer, ok. Bueno, aquí nos dicen, ¿cuál es el primer paso para poder ejercer en Alemania? Bueno, el primer paso es el idioma, que es lo que habíamos hablado ya bastante. Bueno, ya dijimos que el nivel es el B2. Para eso, bueno, existen una innumerable cantidad de, digamos, de formas de estudiarlo, pero el idioma es bastante difícil, es bastante más difícil que estudiar inglés. Así que la verdad que lleva mucho tiempo. O sea, es difícil no en el sentido de, digamos, de que es algo, no es Imposible. claro, o sea, no es estudiar que yo ingeniería, pero lleva mucho tiempo. Son muchas palabras que son completamente diferentes, son otras reglas gramaticales. A mí la verdad que personalmente me gusta, estudio muy contento, digamos, alemán, pero bueno, es una barrera bastante chocante, sobre todo al principio. Bueno, Alberto Cuellar nos pregunta, bueno, tú tocaste el tema del fellow, ¿qué requisitos piden? No, en realidad acá en Alemania hay cosas buenas y malas. En Alemania uno puede hacer el fellow, la verdad que en casi cualquier lugar aceptan fellows en general, pero los fellows no son pagos. ¿Por qué? Porque uno si cobra es que está trabajando de médico y para trabajar como médico se requiere todas las cosas que ya hablamos en la entrevista. Entonces los fellows en general son gratis, digamos, por ahí si te auspicia alguna empresa de tu país eso se puede hacer también, pero por lo menos yo cuando lo hice lo pagué por mi cuenta, o sea, pagué el vuelo y pagué la estadía acá, o sea, el alojamiento y la comida. Después los fellows no hay que pagar uno por hacerlo. Y la verdad que lo bueno de los fellows es que acá en Alemania hay muchos como subespecialidades de las subespecialidades. Entonces, por ejemplo, yo hice un fellow de cirugía de columna endoscópica en columna torácica nada más. O sea, este pedacito nada más. Entonces es algo súper específico, digamos. Uno por ahí, y de todas las especialidades existe la clínica o el lugar que hace solo eso. Entonces, por ese lado está bueno porque por ahí uno, cuando uno ve un tipo, qué sé yo, por ejemplo, hay lugares que son especialistas no sé, en tumores de páncreas, por ejemplo, cuando uno ve uno por año, ahí operan 5 por semana, entonces la casuística es completamente diferente, digamos. Para mí es un lugar muy recomendable para hacer fellows, hay muchos médicos que hablan, bueno, médicos que hablan español, que son los que venimos de Latinoamérica, y otros, la mayoría, 99% de los médicos hablan perfecto inglés, así que por ahí si uno ya sabe inglés, que por ahí es lo que uno más a mano tiene, también sirve. Ok, bueno. John Seron nos pregunta, buenos días, acabo de terminar medicina en Colombia, sea, aquí en Colombia deben hacer un año rural. ¿Es necesario haberlo terminado para iniciar el proceso de homologación en Alemania? Sí, 100%. Sí, eso es una cosa que ahora están haciendo mucho hincapié y ha habido algunos problemas con algunos médicos bueno, de Colombia no he escuchado, pero de Venezuela sí, de Siria también y de Ucrania también, que a veces no hacen ese año, ese practicantado, ese año obligatorio al final. Es obligatorio hacer ese año final, porque lo piden, y también es obligatorio haber ejercido como médico en el país que uno hizo la carrera de medicina. Eso es muy Ujú. importante también. Eh, Porque uno tiene que, uno de los requisitos, que hay un millón de documentos que hay que traer, digamos, pero
uno de los requisitos es tener un certificado de que uno no tuvo ningún juicio como médico en su país y para eso uno tiene que estar anotado generalmente en el colegio de médicos o en la cámara de médicos, depende de cómo se Ujú. llame. Y eso se otorga, no es que uno tiene que tener una antigüedad determinada como médico. Cuanto más antigüedad uno tiene, mejor, pero sí es necesario estar inscrito y tener la matrícula, digamos, o tener algo de, digamos, de experiencia para poder sacar este certificado. O sea que sí, sí es necesario. Bueno, nos pregunta Ladies Rodríguez, ¿conoces cómo es el procedimiento de requisitos para enfermería? Bueno, eso ya lo habíamos dicho hace un ratito. Los requisitos son, bueno, tener el título de enfermería, el certificado B2 de alemán y después, bueno, el resto de los documentos son los mismos que para todo, partida de nacimiento, partida de casamiento, libre de antecedentes penales, el certificado de ética este también. eh, bueno, ese tipo de cuestiones. Pero principalmente, o sea, lo más difícil de conseguir es el certificado B2 de alemán, en realidad. Eso es lo primordial. Ujú. Bueno, Eduard Arley nos pregunta, ¿hay alguna forma de generar ingresos mientras se estudia el idioma? Sabemos que Alemania a los estudiantes del idioma de alemán no les permite trabajar, pero ¿tú crees, consideras que hay algún trabajo de medio tiempo en lo que puedan generar algún tipo de ingreso? En realidad es una pregunta difícil, o sea, si uno tiene eh, ciudadanía europea puede trabajar en Alemania, si uno no tiene ciudadanía europea no puede trabajar en Alemania, salvo que, por ejemplo, hay algunas cosas que son intermedias, por ejemplo, la visa de Work and Holiday es una opción que uno puede trabajar, pues esa visa específica para eso, esa podría llegar a ser una opción. Yo no estoy tan familiarizado con esa visa, pero siempre es recomendable, si uno puede hacer las cosas desde acá, siempre va todo más rápido que haciéndolo en su país, digamos, porque la verdad que uno hablando todo el día español no se pone a estudiar alemán. En cambio acá uno hablando alemán se choca todo el tiempo con gente, o sea, uno va a hacer algo y ya está todo el tiempo en contacto con el idioma. Eh, pero la realidad es que existen esas dos variantes, digamos, si uno viene acá con una visa de estudiante a hacer un curso de idioma, que eso existe, la visa de estudiante, que dura hasta como me parece que hasta 2 o 3 años, no estoy seguro. Si uno viene a hacer un máster, por ejemplo, o algo, en ese caso no se puede trabajar porque la visa es una visa de estudiante, no es una visa de trabajo. Sí, así es. Bueno, Alberto Cuellar nos pregunta, ¿cuánto tiempo te permiten asistir en el fellow? No, eso lo que puede hacer. En realidad la visa de turista, si uno viene así nomás con una visa de turista, eh, es hasta 3 meses, o sea, dura 90 días, o sea que sería lo más largo. Después, fellows, si uno quiere hacer, no sé, qué sé yo, un año, ya tendría que venir con una visa de estudiante, que eso ya tiene otros requisitos, digamos, tiene que tener una cuenta Ujú. bloqueada y otro tipo de cuestiones. Pero en general, yo personalmente creo que con 2 o 3 meses es más que suficiente en general. Ok. Miriam Hidalgo nos pregunta si los fellow son solo en alemán o también pueden ser en inglés. No, eso es lo que decía. Generalmente los médicos se manejan en inglés. Yo cuando hice el fellow acá tenía malísimo nivel de alemán, tenía A1, o sea que nada prácticamente. Eh, y la verdad que justo, bueno, yo con el médico que roté es de Argentina, está acá hace como 30 años, pero bueno, habla español, entonces la verdad que no tuve ningún problema con eso. Yo siempre recomiendo que si uno por ahí quiere hacer el fellow como para probar a ver qué se siente, recomiendo siempre tratar de buscar algún médico, digamos, que venga de Latinoamérica o que hable español. Eso no es tan difícil de conseguir, depende justo de la especialidad, de uno coincidir, digamos, que se alineen los planetas en ese sentido, pero no es tan difícil tampoco. Yo acá roté también con otro neurocirujano que es de México, que la verdad me entendía más en, en alemán que en español, pero bueno, en Argentina hablamos un poco, un poco difícil, pero, pero la realidad es que siempre se consigue, digamos. Por ahí si uno, pero en inglés, por ejemplo, prácticamente todos los médicos hablan en inglés acá, así que no hay, y hablan muy buen nivel de inglés, la verdad que no hay ningún problema con eso tampoco. Ok, vale. Bueno, pues Alexis, muchísimas gracias por Bueno, toda la información que nos brindaste. Por favor, recuérdales a las personas que están conectados tu canal de YouTube, bueno, el cómo te canal pueden es encontrar. como mi nombre, no sé si está ahí, aparece abajo, es Alexis Sí, Montes Martínez. Y bueno, ahí, por ahí me pueden preguntar lo que necesiten, no hay